Mis hermanos amados, es un gozo estar con ustedes para continuar nuestra serie El sufrimiento que enriquece, en nuestro tercer segmento que tiene como título El sufrimiento y la dependencia de Dios. Quiero decirles que realmente he estado ansioso, anheloso de compartir este segmento también, porque va a traer bastante aliento, consuelo, esperanza, fortaleza. Ya lo veremos juntos. Entonces vamos a iniciar nuestro tiempo juntos, como lo hemos venido diciendo, nuestro tiempo de reflexión con Dios, con su palabra y en comunión ustedes y yo. Así es que vamos a iniciar nuestro tema y vamos a ir a Primera de Juan 5:4, que es nuestra primera cita donde iniciamos este tercer segmento, el sufrimiento y la dependencia de Dios. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es importante aquí, porque aquí habla de que lo que ha vencido al mundo y que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todos sabemos que la fe es don de Dios. La fe no es algo nuestro, es algo que hemos recibido, que es algo que Dios nos ha dado. Pero lo que vamos a ver aquí es que la fe, aunque no es una clase de gramática ni mucho menos, lo que vamos a ver es que la fe es un verbo. La fe es acción, porque un sinónimo de fe es creer, ¿verdad? Entonces yo creo, tú crees, ahí está, es un verbo y todo verbo sabemos que es acción. Entonces va a ser interesante lo que vamos a ver en esta ocasión. Y la fe, como les decía, es una fe que Dios quiere. Ya tenemos la fe. Aún Pedro en su carta, en su segunda carta, nos dice que por tanto añadida vuestra fe, y nos habla de 7 aspectos importantes para construir, pero da por hecho que la fe ahí está. La fe ya está puesta como fundamento, como algo que ya está ahí, añadida a vuestra fe. O sea, la fe ya está. ¿Por qué? Porque es un don de Dios, porque ya la tenemos. Entonces aquí también partimos de esa base. La fe ya la tenemos, pero ahora, ¿qué quiere Dios que hagamos con esa fe que Él nos dio? Bueno, es una fe que tenemos que poner en acción. Y la idea es que la fe en acción se convierte en fidelidad con el tiempo. O sea, tú te puedes convertir en un hombre de fe, pero no específicamente en algo o en un tiempo también así como determinado, específico, limitado, que tuviste fe. ¿Se imagina lo que esto significaría tener una vida de fe constante, continuamente, bajo toda circunstancia, bajo toda situación? Eres un hombre de fe, un hombre que confías, eres un hombre que tiene siempre presente a Dios. Eso es tremendo, mis hermanos. Por eso quiero que juntos le demos gracias a Dios por este tiempo, porque Dios está actuando, Dios está interviniendo, Dios quiere que sepamos que Él está aquí y que nos está invitando, que nos está atrayendo a Él. Es tiempo en el que Dios está actuando en su iglesia, en todo su cuerpo, en la tierra, en cada creyente. Es lo que anhelo transmitirte con enseñanza y con oración, de que Dios te lo haga entender, te lo muestre y juntos nos gocemos en esto. Así es que continuando, la fe probada
y victoriosa produce una vida de constante búsqueda del Señor. Qué importante es eso ahora en este momento de pandemia, de coronavirus, o pudiera ser una situación totalmente ajena a esto, pero una gran prueba que estás enfrentando, y puede ser que aparte de esto te estabas tú enfrentando una situación personal, matrimonial, familiar, de trabajo, económica, emocional, pasas ya de cierta edad de merecer y todavía no tienes ni siquiera un prospecto, ahí no aparece ni se ve a la vista la princesa, en fin. Así es que esto es tremendo lo que acabo de decir. La fe, la verdadera fe empieza, dice, la fe probada y victoriosa produce una vida de constante búsqueda del Señor. Aquí podemos detenernos y decir, a ver, ¿cómo está ahorita nuestra fe ante esta situación? Fuera de mi control al menos. ¿Me está llevando a buscar al Señor? O sea, tranquilamente, confiadamente, con esperanza. No sé qué pase, cuánto dure, nada, pero tengo fe, pero no es una fe así de que yo creo, no, sino la fe te lleva a una búsqueda constante del Señor, así en oración, en comunión, ahí estás. De estas 24 horas que estás pasando en tu casa, no puedes poner pretextos de que saliste a trabajar, de que fuiste a pasear, a dar la vuelta, a hacer compras, y todas esas cosas las sumas y son horas y horas, casi la mitad, 8 horas o 10 horas o más, etc. Entonces ahorita es un tiempo tremendo y queremos que veamos esto y que le demos gracias a Dios, porque esa fe probada y victoriosa es lo que está haciendo Dios ahorita, a nuestra fe la está probando y quiere que sea una fe victoriosa. Yo te podría preguntar, ¿cómo consideras tu fe? ¿Una fe victoriosa o una fe de derrota? Tú examínalo y tú contesta esa pregunta, o contéstasela a Dios si quieres. Entonces, esto es precioso cuando la fe es probada y es victoriosa, porque produce eso, una vida de constante búsqueda del Señor. A lo mejor habría que reconocer que no hemos buscado al Señor constantemente, continuamente. Ahora, la idea es que no solamente le busquemos en los problemas, en las pruebas, en los virus, ni nada de esto, sino que le busquemos en todo momento, aún sin problemas, aún en la abundancia, aún en la prosperidad, aún en el éxito, aún en la salud, en todo, buscarle, porque somos hijos de Dios, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Señor, porque Él nos ha llamado a una comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Una búsqueda del Señor para conocerlo más, para saber más de Él, para amarlo más. Una búsqueda de Él en adoración, en alabanza, en ruego, en súplica. Pero no solamente, Señor, guárdame y guárdame a los míos y que no nos pase nada y que no nos vayamos a contagiar ni contagiemos. Es bueno, yo no digo que no pidamos así, pero no es lo único. Acuérdense de algo importante que nos dice Dios en Efesios 3:20, que y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, porque Dios nos da más abundantemente, esa es la idea que tenía, Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Entonces tú vas al Señor por búsqueda de sustento, de sanidad, de protección en este tiempo, y Dios te da mucho más. A eso voy. Entonces, esa búsqueda del Señor, más allá de esta situación, o sea, es una búsqueda de Él, crecer en Él, en su conocimiento, en su voluntad, en su revelación, en su plan, en su propósito. Como decía Pablo, yo busco hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo, es decir, Señor, tú me llamaste conforme a tu propósito. ¿Cuál es ese propósito? Yo ya tengo 66 años y quiero saber ese propósito. Ya me lo revelaste hace algunos años y vengo viviendo en ese propósito. Quiero seguir adelante y quiero cumplirlo para poder decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, fiel justo, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y aquí recuerdo otra vez que el Señor viene y que tenemos que
amar su venida con todas estas cosas que están pasando, nos estamos acercando y como dice Pablo, estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Eso puedes estar seguro. Y amamos su venida. Señor, ven Jesús, ven pronto. Y tenemos que gozarnos. Es un tiempo que sepamos definitivamente que estamos avanzando, que nos estamos acercando a la venida del Señor en cada día, en cada momento. Será hoy, será la noche, será mañana, no lo sabemos, pero vamos a estar listos y vamos a estar amando su venida, vamos a estar deseosos, expectantes por su venida. ¿No es cierto, mis hermanos? Amén. Entonces, la verdadera fe, mis hermanos, empieza, y esto es importante, al agotarse nuestros recursos. Nuestra suficiencia es quitada cuando el dolor y el sufrimiento, al ver nuestros planes desbaratados, nos llevan a reconocer nuestra impotencia delante de Dios. Señor, gracias. Gracias por esto, Señor, porque a través de esta situación has agotado mis recursos financieros, físicos, de todo tipo. Esa suficiencia que yo tenía, esa suficiencia en la que yo venía confiando, me ha sido quitada. Y ahora pues veo que los planes que tenía, Señor, a lo mejor ya no se realizan. ¿Y qué siento? ¿Y cómo me siento? ¿Y cómo estoy actuando ante eso? Entonces, Señor, gracias, porque a través de esta situación que estamos enfrentando todos en México, en América Latina y en el mundo, nos está llevando a algo muy valioso, a encontrar o a reconocer nuestra impotencia delante de Dios. ¿Será que Dios dijo, no encuentro ya la manera en que mi iglesia, mi cuerpo, mis hijos, mis ovejas, cada creyente se dé cuenta de que es impotente, incapaz, no puede vivir por sí mismo, no puede vivir buscando realizar sus planes a su manera y solitario y todas estas cosas? Y entonces la única manera que encontró mundial, universalmente, fue trayendo esto. No lo sabemos, pero puede ser. El apóstol Pablo nos da su testimonio aquí en 2 Corintios 1, 8 al 10. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Qué tremendo pasaje de 2 Corintios 1, 8 al 10, que nos enseña Pablo, porque Pablo nos estaba relatando una experiencia, su testimonio, y me gusta mucho esa sinceridad, esa transparencia de Pablo, porque dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de lo que nos pasó en Asia. Tuvimos esta prueba, esta situación, una tempestad, una tormenta por 14 días que no se quitaba día y noche, no vimos la luz, en fin. Pero qué tremendo que Pablo aquí nos dice el propósito. Dice, en primer lugar, que fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas. ¿Será que ahorita Dios, a través de esta pandemia, de este virus y de todo lo que conlleva, nos está llevando más allá de nuestras fuerzas, en el sentido de que no está bajo nosotros el control de nada? Pero lo dice de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Puede ser que así como a Pablo lo llevó hasta ese límite
así hasta el límite donde realmente pensaron ellos y perdieron la esperanza de conservar la vida, pensaron que iba a naufragar el barco y que todos iban a morir ahogados, en fin. Así también nosotros ante esta situación que estamos viendo, el índice de afectados en todo el mundo aumenta cada día, cada hora, de decesos, fallecimientos también. ¿Y no será que estamos perdiendo la esperanza de conservar la vida? ¿Y qué en esto? Cuando el apóstol Pablo dice que si vivimos para el Señor vivimos y morimos para el Señor morimos, sea pues que vivamos o que moramos del Señor somos. O que dice Pablo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O cuando Pablo dice no estimo mi vida preciosa para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para la predicación del Evangelio. Mi hermano, ¿dónde estás? ¿Dónde estás espiritualmente? Pero luego Pablo sigue diciendo, pero tuvimos a nosotros mismos sentencia de muerte. ¿No será que con todo esto estamos sentenciados a muerte? Tenemos miedo a salir, tenemos miedo a contaminarnos, contagiar a otros. No queremos salir, aún con cubrebocas, con todas las medidas que estamos tomando, en fin. Pero aquí hay una cosa preciosa para que no confiásemos en nosotros mismos. ¿No sería que tendríamos que reconocer delante de Dios que veníamos confiando mucho en nosotros mismos? Claro, a veces no lo queremos ver así, no lo queremos pensar así, creemos que no lo estamos sintiendo, pero yo creo que sí, mis hermanos, que teníamos mucha confianza en nosotros mismos, mientras que todo está más o menos bajo nuestro control y todo. Puedo salir, puedo venir, iba a mi trabajo, hacía mis planes, iba a salir yo de vacaciones esta semana, no se pudo, en fin, pero así son las cosas, para que no confiásemos en nosotros mismos. Es una lección de oro, mis hermanos. Así es que si no la habías aprendido antes, si no la conocías, no la sabías, y hoy la estás conociendo, la estás aprendiendo, Señor, gracias por esta lección de oro que tú me estás enseñando de no confiar en mí mismo, y estás trayendo situaciones que me llevan más allá de mis fuerzas, hasta el límite de perder incluso la esperanza de conservar la vida. Y entonces que ya quite mi confianza de sí mismo y que la ponga en Dios, mi confianza, porque Dios es poderoso, Dios tiene el poder de resucitar a los muertos, como lo hemos visto en el Evangelio y como sabemos que de hecho ya resucitó a todo creyente verdadero en Cristo. Nos resucitó juntamente con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales. Así es que, y luego termina diciendo el pasaje, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que también nos libre de tan gran muerte. No hay experiencia más grande, más fuerte que la muerte misma. Así es que nada más mira hacia atrás y date cuenta de cómo te ha librado de muchas situaciones muy grandes, muy difíciles. Y si no, pues también dale gracias y dile, Señor, gracias, porque yo nunca había vivido una situación en toda mi vida, sea larga o corta, nunca había vivido tantas situaciones tan grandes, tan fuertes. Yo no estuve en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, yo no estuve en la peste negra o en la peste bubónica o en la plaga o en la gripe española, se me estaba yendo el nombre, en fin. Entonces, Señor, gracias porque me has librado de muchas cosas grandes o muchas cosas pequeñas, de todo me has librado, me sigues librando, y tengo la fe y la esperanza que me librarás de toda situación y sobre todo lo que viene, la muerte, tan gran muerte. Ya me libraste, porque de hecho ya me resucitaste juntamente con Cristo y estoy sentado en los lugares celestiales con Él. Pero tenemos que ir adelante. A mí me gusta platicar y conversar mucho en esto, pero vamos adelante, porque así, al enfrentar, mis hermanos, el fracaso y el dolor
de la desesperación. Ahí está, o sea, ahorita a lo mejor eso es mucho nuestro problema, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, que en cierta forma como que tenemos un fracaso, no estoy trabajando, no estoy realizando mis planes, mis sueños, lo que tenía proyectado, mis expectativas, ¿no es cierto? Entonces hay dolor en esa desesperación que sentimos todos y encontramos consuelo y respuesta y victoria en el Dios de nuestra vida. Eso es lo que tenemos que saber, que si nosotros hoy enfrentamos nuestro fracaso, el dolor de la desesperación, entonces vamos a encontrar consuelo y respuesta y victoria en el Dios de nuestra vida. Mira, también como lo decía Pablo aquí en su segunda carta a los Corintios, también capítulo 12, versículos 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es un pasaje tremendo, mis hermanos, un pasaje selecto. Y Pablo, como ustedes saben, tenía algunos estudios, piensan que tenía una enfermedad, algunos piensan que sí era una enfermedad de los ojos, o era ese aguijón que Dios le había enviado antes por cada revelación tan grande y todo eso, para que no se gloriara desmedidamente, en fin. Pero sea lo que sea, el apóstol Pablo, con esta experiencia que él estaba viviendo, enfrentando, le hizo, y es lo que vamos a aprender también, lo hizo buscar a Dios y orar y rogar muchas veces. Dice aquí, y me ha dicho, en el versículo anterior dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Yo no sé cuántas veces tú has rogado al Señor que quite de ti esa situación que estás viviendo, que te causa dolor, sufrimiento, tristeza, angustia, temor, en fin. Pero bueno, lo importante es que Pablo encontró una respuesta. No le quitó Dios lo que le pedía, pero sí encontró una respuesta, porque Dios siempre responde, no como nosotros queríamos o esperábamos, pero responde. Y aquí Dios le respondió a Pablo y le dijo, y me ha dicho Dios, el Señor, a quien oré, bástate mi gracia, Pablo. Sí, no te voy a quitar eso que me pides, porque yo mismo lo traje a tu vida con un propósito, y un día lo vas a saber, y ya yo creo que ya lo sabe Pablo ahorita. Entonces, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mis hermanos, no importa qué situación está trayendo Dios a nuestras vidas, que está produciendo esa debilidad de nosotros mismos. O sea, tenemos una naturaleza y una tendencia por el orgullo, el egoísmo, a creer que nosotros podemos, nosotros sabemos, nosotros tenemos. Y esto es un error en la vida cristiana. Así no podemos avanzar, y Dios no puede cumplir sus propósitos y sus planes para nosotros. Entonces, Dios quiere llevarnos a situaciones de dolor, de tristeza, de sufrimiento y lo que sea, imposibilidades, como lo veíamos, situaciones donde perdamos la esperanza de conservar la vida, o situaciones que nos llevan más allá de nuestras fuerzas, etcétera, porque eso nos hace débiles, humanamente hablando, en cuanto a nuestros recursos propios. Y entonces ahí es donde Dios perfecciona su poder, en esa debilidad que produjo esa situación. Señor, bendita pandemia, bendito coronavirus, bendito problema, situación que me ha ayudado a entender que
me ha hecho débil y por esa debilidad ahora me has hecho fuerte, tú has perfeccionado tu poder en esa debilidad. Por eso Pablo dice, por tanto de buena gana me gloriaré. Ahora Pablo entendió que tenía que gloriarse, así jactarse, Señor, gracias por esto y por muchas cosas que han traído esa debilidad mía, porque ahora en esa debilidad yo te he buscado y tú has perfeccionado tu poder en mi debilidad y ahora reposa tu poder sobre mí, y eso es incomparable a cualquier situación, cualquier experiencia. Entonces, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo quiero eso, mi hermano. Yo quiero eso para mí y yo quiero eso para ti en oración, que repose sobre ti, sobre mí, sobre nosotros, el poder de Cristo en este tiempo, no solamente ante esta situación del virus, pero ante esta situación histórica, ante esta situación en el plan de Dios, esta situación ahorita se me escapa un poco la palabra, en esta situación de Kairos, es decir, un tiempo específico donde Dios quiere cumplir más grandes cosas que solamente esta situación de resolver lo del virus y el avance y que ya pase, etc. Dios está haciendo y quiere hacer mucho más de acuerdo al plan y al propósito que ya tiene Dios para este tiempo. Así es que por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Ahí está, Señor. Yo, por amor a Cristo me gozo en esta debilidad que produjo esta situación o aquella. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto no importa si fue a través de una afrenta, a través de una necesidad, a través de una persecución, de una pandemia, de un virus, de una situación económica, pero cuando soy débil. Ese fue el propósito que se buscaba, que eso te hiciera débil, porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. Y ese es digamos así como un secreto espiritual que nos comparte el apóstol Pablo, y es hermoso, Señor, ahí bástate mi gracia, dice el Señor, y yo lo creo y lo apropio y busca experimentar esto también. Entonces, y finalmente tenemos una cita hermosa de Hebreos 4:14, y ya vamos a terminar con esta cita y vamos a orar. Hebreos 4:14, un pasaje tremendo, hermoso. Me decía mi nieta pequeña cuando estuve predicando hace unas semanas y estuvo atenta ahí al mensaje, y tenía un cuaderno y un lápiz, que por cierto pues hay que aprender eso para tomar ya algunas notas. Imagínate, tiene 7 años. Y entonces empezó a darse cuenta que decía muchas veces al buscar la cita, y aquí vamos a ver esta cita ahí tremenda, y entonces empezó a poner todas las veces que yo dije tremendo. Pero bueno, mis hermanos, es que digo es tremendo porque es tremendo el pasaje, el texto, y este otro también, y todos, la Biblia en sí, toda es tremenda, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguirnos, sorprendernos, corregirnos, instruirnos en justicia, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, y para que a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, en fin. Pero vamos al texto final, Hebreos 4:14-16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, hoy Dios nos recuerda a través de su palabra que Jesús no solamente es nuestro Salvador y Señor, también es nuestro gran sumo sacerdote. Por eso dice aquí el autor de Hebreos, por tanto,
teniendo tan gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Es suficiente argumento y sustento y fundamento para que retengamos nuestra profesión como cristianos en medio de esta situación y de toda prueba y de toda necesidad y de toda situación por la cual estás pasando, mi hermano, mi hermana, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, probado en todo, pero él sin pecado. Entonces tenemos un sumo sacerdote, Cristo Jesús, que ya traspasó los cielos, victorioso, está glorioso, sentado en el trono, en el cielo, y ahí está intercediendo por nosotros. Es como Pablo en Romanos, y ya voy a terminar. Entonces acerquémonos, mis hermanos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y estamos terminando este segmento 3, el sufrimiento y la dependencia de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te ruego que lleves esta palabra a los corazones de todos mis hermanos que han escuchado esta palabra tuya, esta enseñanza, estos consejos. Ponlos en su corazón y que sean bendecidos y que lleven fruto, y ese fruto sea abundante, permanezca, y todos a una te glorifiquemos y seas exaltado y honrado en el nombre de Jesús. Oramos, amén y amén. Bendiciones, mis hermanos, y nos veremos en el siguiente segmento de esta serie, el sufrimiento que enriquece. Gracias.